Bueno, estamos con Maclus, a veces cuando tenemos un poquito de tiempo, nos gusta mucho una serie que es de J.R. Tolkien, que es basada en eso, que es en Los Anillos de Poder. Es una serie muy interesante, sobre todo la temporada 2, que trata de unos personajes. Y hay un personaje en especial que en la temporada 2 lo tratan bastante bien, que es Sauron. No sé si lo han visto. Y una de las características que tiene este personaje, que es un engañador, y su estrategia se basa en entregar el deseo que quieren las personas. Los seduce, hace una mezcla de verdades con mentiras, sabiendo lo que quiere esa persona, para engatusarlo, para apoderarse de ellas, para hacer lo que él quiere, para utilizarlos. Y voy a citar un poco lo que dice. Dice otra persona sobre Sauron, dice: él ve en ti no solo quien eres, sino que quien deseas ser. Su ojo abre un hueco y el resto de él entra serpenteando. Mientras tanto, es capaz de hacerte creer que su poder ha pasado a ser tuyo. Un poder irresistible que hace que parezca inevitable el cumplimiento de cualquier deseo. Un océano de colores ante todo lo demás. Ante él todo lo más parece, a partir de entonces, promete el deseo que más deseas. Es interesante lo que está mostrando y es una imagen muy... J.R. Tolkien sabían que era un católico cristiano y justamente Sauron es una imagen de la serpiente. Pero es interesante también porque muestra por una parte la imagen de la serpiente, del engañador, del engatusador, en inglés dice deceiver, pero también habla de la persona, de quién es, cómo son las personas, de lo que está en sus corazones, de lo que hay dentro, para poder buscar eso que ellos desean, entregarles eso que ellos desean. Como les decía, las personas, nosotros tenemos deseos en nuestros corazones. Y muchas veces estos deseos son pecaminosos, que no están con el Señor. Van dentro de lo más interior, van en las motivaciones que son parte de lo que nosotros queremos, lo que deseamos. Esos son anhelos que están muchas veces alejados de Dios. Y en estas ocasiones nuestros corazones piensan, maquinan y van actuando con esos deseos según lo más profundo que tenemos en nuestro corazón. Y esto es algo similar con lo que pasó con Roboam, que buscó y persiguió lo que tenía en su corazón. Así que vamos a orar y pedir al Señor para que nos vaya guiando, para que nos vamos compartiendo de su palabra y entendiendo lo que nos quiere decir. Padre Señor, tú eres el Rey, tú eres el Señor que todo lo conoce, todo lo sabe, quien creaste al ser humano. Y también sabe lo que pasó en la caída, con ese pecado tan fuerte. Incluso tú nos conoces mucho más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Sabes cuánto nosotros hemos pecado contra ti, cuánto nos hemos alejado de ti. Dónde está la posición de nuestros corazones. Que a veces nos creemos mucho más de lo que realmente somos. Y no reconocemos lo que tú nos has dado, Padre Santo. Señor, te pido que hoy día nos hagas ser humildes, nos hagas ser conscientes y poder servir a los demás en vez de servirnos a nosotros mismos. Y recordar al Rey Siervo, Padre, a Jesucristo. Y es en el nombre de Él que oramos hoy día y que también le pedimos en el Espíritu Santo que podamos escudriñar de su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, el objetivo de esta predicación es primeramente que nosotros podamos reconocer el engaño que a veces están en nuestros corazones, que son pecaminosos, que le podamos pedir perdón a Dios y que podamos ir en su luz y acercarnos a Él. Y al mismo tiempo, una vez que hagamos esto, como reacción podamos también servir a los demás, servir en el reino, con los dones y con los recursos que el Señor nos ha entregado, en vez de servirnos a nosotros mismos. Y es por eso que el título de la predicación es Roboam con un corazón que sigue su inclinación y lo lleva al desastre. Voy a partir primero con el contexto de Roboam.
Bueno, después voy a mostrar esa imagen, que primero Roboam, este texto está dado, si ustedes van siguiendo el texto, que en un contexto de celebración, porque estaba llegando un nuevo rey. Porque ese suceso de que llegaba un nuevo rey, de las coronaciones, era una celebración para el pueblo. Porque cuando el rey era sabio y el rey era bueno, la gente celebraba, buscaba. Cuando el rey era noble, era capaz, tenía paz, el pueblo tenía paz. Y el pueblo era capaz de apoyar a ese rey. Y es por eso que nosotros hemos visto algunas películas, pero también vemos, por ejemplo, las coronaciones recientemente de Inglaterra, algunas también lo que va a pasar acá en España, en algún futuro, ¿cierto? Vemos que hay una celebración, porque la figura de un rey de un nuevo rey es de celebración, porque trae esperanza, trae expectativas que puedan traer buenas para el pueblo. Y más encima, en el caso de Roboam, había mayores expectativas, porque el padre de Roboam había sido uno de los hombres más sabios que había estado en esos tiempos. Había sido un rey exitoso, que había engrandecido el reino. Y es ahí que aparece el hijo del gran Salomón, ¿cierto? Que es Roboam en el reinado. Y que habían grandes expectativas para esta persona, para Roboam. Y es interesante, porque se nos menciona en el texto que Roboam fue a Siquem. Siquem, bueno, no se ve aquí. Si ustedes ven en los colores, ¿cierto? Amarillo, esa es la tribu de Judá. Después al medio amarillo más oscuro está la de Benjamín. Y arriba, ¿cierto? Está la de Efraín. Y al norte, en esa parte, la del norte de Efraín, con Manasés occidental, ahí era Siquem. Siquem era un lugar especial. ¿Por qué? Porque Siquem era como una región montañosa, que fue donde Dios se le apareció a Abraham en ese momento, que después pasó a ser Abraham, donde le prometió la tierra a sus descendientes. Por lo tanto, era un lugar del pacto, un lugar donde iban a tener estos reyes. Por eso era muy simbólico e importante lo que estaba pasando con Roboam en ese momento. Y era un lugar significativo. Y después de la Biblia aparecen otras cosas más. También habló con Jacob en ese lugar. Habían comprado en esa parte. Entonces era un lugar significativo, como les decía. Por lo tanto, la coronación de un rey en este lugar, primeramente significaba que este rey representaría a Dios, representaría el pacto que Dios tuvo con su pueblo para poder unirse, para poder bendecirlo. Así que, como les decía, ese lugar era importante. Pero por otra parte, este lugar era políticamente, podríamos decir, indeciso para Roboam. Bueno, saben que vienen las elecciones de Estados Unidos y de otras partes, y este estado, se podría decir, esta tribu, políticamente tenían mucha cercanía, pero ellos siempre estaban indecisos con la tribu del sur, especialmente con la tribu de Judá. Por lo tanto, era importante estar ahí para ser un representativo para el pueblo, que iba a ser ahí, que iba a representarlos. Por lo tanto, Siquem era un lugar especial donde se iba a realizar esta coronación. Y ese es un poco el contexto de este lugar. Por otra parte, también nosotros podemos ver el contexto de Roboam y su vida familiar. Ya les mencioné que Roboam es el hijo de Salomón, del gran sabio, uno de los mayores reyes que existieron, ¿cierto?, para el reinado de Israel. Y por lo tanto, Roboam nació una cuna de oro, podríamos decir. Nació con lo mejor de lo mejor. Tenía lo mejor. Su padre era ultramillonario, ultra sabio, tenía todo, tenía los mejores conocimientos, tenía la mejor cuna, tenía las mejores comidas. Se juntaba era parte de la élite, se podría decir. Y era una de las familias más influyentes del momento. Así que, por una parte, pudo ver a su padre y pudo aprender cosas de él. Lamentablemente vamos a ver
que no aprendió de lo mejor que tenía el padre. Y también se nos menciona el texto que es un hijo de Amonita. Dice que su madre fue Naama, la Amonita. Eso sale en el versículo 21 del capítulo 14. Y hay que recordar que Israel, ¿cierto?, siempre tuvo diferencias con los amonitas. Y que, por lo tanto, ellos seguían adorando a otros dioses. Si tú vas al mapa, no sé si ven acá a la izquierda que está Gad, a la derecha que está Gad. Después de Gad, ¿cierto?, teníamos al oriente, estaban los amorreos, y después de eso estaban los amonitas, al oriente, a la derecha, podríamos decir, de Gad. En el momento con Salomón, ellos tenían paz. Por eso, por lo que habíamos estudiado, de que se habían hecho alianzas políticas. Pero esas alianzas políticas eran bastante inestables, y ahí después podemos ver, porque incluso eso trajo rencillas dentro de las mismas familias. Porque estos pueblos no solamente estaban, en este caso los amonitas, ¿cierto?, no solamente estaban alejados políticamente, sino que ellos literalmente tenían otros dioses que usaba, ¿cierto?, no estaban adorando al Dios Todopoderoso. Entonces también habían conflictos internos. Así que dentro de Roboam estaba este conflicto, ¿cierto?, de adorar al Dios de su madre o al Dios de su padre. Y sabemos que su padre incluso adoró a otros dioses también. Por lo tanto, la inclinación de Roboam, a pesar de tener todo y que Dios le había provisto de todas las cosas, también tenía una inclinación, podríamos decir, idolátrica, a adorar a otros dioses, a seres que no eran Dios mismo. Y es por eso que 1 Reyes 14, del 23 al 24, se nos menciona que ellos edificaron, lamentablemente, lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo el collado alto, dice, y debajo del árbol frondoso. Así que hubo también sodomitas en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones, lamentablemente. Así que eso trajo como consecuencia estas características. Otro contexto y carácter que vemos en Roboam es que él dice que era un hombre joven en un principio, ¿cierto? Pero un hombre joven, podríamos decir no tan joven, tenía unos 41 años, más o menos lo mismo que tengo yo. Bueno, yo me siento joven, pero él tenía, ya debería tener más o menos experiencia, no era un adolescente, alguien que no sabía, sino que tenía las capacidades para poder reinar Judá. Pero bueno, sabemos que incluso reyes con menor edad pudieron reinar bien. Así que no ser joven, entre comillas, no era una excusa para poder reinar mal y poder hacer las cosas de la mejor forma posible. Y poder tomar las decisiones que fueran sabias. Y al igual que su padre, después vemos en los textos siguientes y también en segunda de Crónicas, que él también como su padre tuvo varias mujeres, no tanto como su padre, pero igual los tuvo. Bueno, eso es un poco del contexto de este famoso Roboam. Y si puedes volver, vamos a ver al texto. Vamos a ir a la petición del pueblo. A la petición del pueblo. Se nos menciona que este pueblo había estado sufriendo por los altos, podría decir, impuestos que tenían en ese momento. Habíamos aprendido que todas las tribus anteriormente tenían que pagar tributo y tenían que mantener al rey Salomón. Y mantener al rey Salomón no era cualquier carga, porque él tenía, le decíamos, un gran elefante que mantener. El peso que tenía este estado en el reinado de Salomón era inmenso. Consumían una gran cantidad de recursos, tenían que mantener las diferentes casas de Salomón, a todos sus invitados. Por lo tanto, el mantenimiento no era menor. Ahí, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 9 y capítulo 10, por ejemplo, el capítulo 10, versículo 14, dice que el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Imagínense la cantidad de oro que tenía que mantener, y después se nos dice que
que tenían que vestirlo con vestidos, con armas, con especies aromáticos, con caballos, con mulos. En el versículo 24. Perdón, el versículo, todo eso, el versículo 10. Perdón, versículo 25. Esto implicaba que las demás tribus tenían que mantener a este rey opulento y que estaban cansados. Y esto implicaba que, por eso, un gran estado tenía un gran costo para los contribuyentes y soportar dicha carga. Y aquí aparece la figura de un tal Jeroboam, y yo le puse como subtítulo, como Jeroboam, un malvado con una petición justa. ¿Por qué? Porque tras la muerte de Salomón y la coronación de Roboam, este exiliado Jeroboam, que había sido perseguido por Salomón, se había exiliado en Egipto y se fue y aparece en escena. Y vemos que este hombre no era uno de los más puros. Lo vamos a estudiar luego en los próximos reyes, porque él también después sigue como un rey. Y dónde estaba su corazón realmente, donde él tenía sus deseos. Y por qué realmente se había escondido del rey Salomón. Lo que sí por ahora podemos entender por este texto es que Jeroboam era un líder innato. Y de ahí que el pueblo le pidió que lo representara donde este nuevo rey, Roboam. Y la petición que realizó era una petición razonable. Y aquí aparece en 1 Reyes 12:4. 12:4. Dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Lo voy a leer nuevamente. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Esa fue la petición que Jeroboam puso con todo el pueblo. Primero, y de esto podemos entender varias cosas. Primero, el pueblo entendía que tenían que servir, que tenían que trabajar, que tenían que pertenecer a un reino era algo necesario y que por lo tanto podían hacerlo, tenían que servir y entregar algo para el rey que los iba a cuidar, que lo iba a sostener. Por lo tanto, no estaban pidiendo dejar de dar los tributos, sino que finalmente que disminuyeran porque ya eran insostenibles. Estaban pidiendo algo razonable, por eso decía que no fueran estos impuestos excesivos para ellos, que no tendrían que matarse trabajando para poder entregar los impuestos. Y la situación, por eso decía que la carga y el yugo que ellos tenían era muy gravosa, era muy alta, era demasiado dura. Y como lo vimos como tenía el pueblo con Salomón. Y aparte de esto, justamente con esto, la cercanía que tenían con la casa de David estaba disminuida, estaba al borde del filo, se podría decir. Sabían que estaban mejor como nación, pero sí estaban entregando mucho. Y ante esa petición que hizo el pueblo con Jeroboam, reaccionó Roboam, este nuevo rey. Y dentro de una primera instancia se puede observar que la reacción de Roboam fue sabia, en cierta forma, porque pidió tiempo para tomar una decisión. Les dijo que les dio, ¿se acuerdan? 3 días. Vengan durante 3 días para tomar una decisión. En ese sentido, escuchó o quiso escuchar al pueblo. Vamos a ver que esta palabra escuchar es un poco diferente, pero quiso escuchar a lo que dijo el pueblo y incluso no actuó en contra de Jeroboam, que era un exiliado, o sea, que estaba aparte de su padre Salomón. Así que les dio 3 días para meditar y entregarle una respuesta. Y es ahí que toma la decisión Roboam de pedir consejo. Y este es el tercer punto, los consejos. Primero le pide los consejos a los ancianos del rey Salomón, su padre. Sí. Recordemos que para poder entregarle consejo a un rey sabio, que también es interesante, estos hombres tenían que haber sido muy sabios, muy, muy sabios. O sea, deberían
haber sido también de la élite de estos ancianos. Por lo tanto, su respuesta tenía que hacerse respetar. Porque habían estado, ¿cierto?, con el hombre, como les decía, más sabio. Y no solamente ellos, si vemos después la respuesta, no solamente le dijeron lo que sugerían, sino también le dieron las razones y el contexto en el que se encontraba el pueblo. Ellos conocían al pueblo, ellos habían escuchado al pueblo, habían entendido, no solamente escuchado o oído, sino que habían escuchado y entendido lo que el pueblo les había dicho. Y ahí está la respuesta en el versículo 12:7, abajo está. Dice, si tú fueres, esta es otra versión, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndole buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Esa es la versión Reina Valera del 60, y esa es pero es más o menos lo mismo. Me gustó más esta versión por estas palabras, porque resalta, por ejemplo, dice, si fueres tú hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, ellos después dice te servirán. Por eso la palabra siervo tiene una connotación importante dentro de este contexto, que es interesante que lo menciona tantas veces. Dentro del mismo versículo, dentro de una respuesta tan cortita, este consejo tan corto, habla la palabra siervo 3 veces. Es que la actitud de siervo, de humildad, esa era algo relevante, de colocar la importancia en los demás. Siervo significa que el otro es importante, que yo me pongo a disposición del otro, no que soy yo. Era relevante a la hora de representar el rol que tenía como rey. O sea, lo que estaban haciendo los sabios era colocar al rey, que era un siervo, que era un ministro, que era un representante de Dios en el pueblo, para servirlo, no para ser servido. Y este servicio no era para él mismo, no era para su propio beneficio. Y eso es interesante porque si vemos los políticos actuales, todas las situaciones actuales de situaciones que están en alto poder, quieren ser servidos, quieren actuar. Y a veces utilizan estas palabras, ¿cierto? Como quieren servir a los demás, pero a la hora, nosotros decimos, a la hora de los cubos, a la hora de lo que tienen que hacer, uno ve que quieren ser servidos ellos, ¿cierto? Bueno, pero cosas de políticas actuales, todos los podemos ver, pero lo interesante que también va a pasar ahí con Roboam, y de ahí que el consejo de estos ancianos era tan relevante, que en vez de colocar sus propios intereses, y también de sus cercanos, colocar a los del pueblo. Y por lo tanto también lo estaba, y es interesante, en el texto paralelo, que está en 2 Crónicas 10:7, dice algo así, dice, si te condujieres humanamente con este pueblo, y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Estas se complementan, estas respuestas. Pero es interesante, dice, si te condujieres humanamente con este pueblo. Por lo tanto, la respuesta de estos sabios lo estaba colocando en un labor humano. No como Faraón, que se creía Dios, rey y señor, sino que lo estaba bajando, ¿cierto? Tú eres un humano, igual que ellos. El pueblo es humano. Conduce humanamente con ellos, de igual a igual. Por lo tanto, le estaba diciendo que primero, los tratara con ellos de la mejor forma posible, como humanos, como personas, como seres que Dios creó, y que como Él es humano, también el pueblo es humano, y están en el mismo nivel. Por otra parte, le está diciendo que los tomara en consideración, que vieran en ellos la importancia que son un pueblo, que tenía que cuidar, que ellos eran su responsabilidad, y no solamente un pueblo de Él, sino que eran pueblo de Dios. También menciona que debería agradarles, que buscar que ellos estuvieran satisfechos con el trabajo que estaban realizando, que hubiera, por lo tanto, que hubiera un servicio mutuo. Bueno, como respuesta a este trabajo, todo esto, ese es el ideal, se podría decir, que tenía que ser un rey.
El rey tenía que servir a su pueblo, el pueblo se servía, se trabajaba mutuamente, pero todos tenían que servir finalmente a Dios. Y por eso era la importancia que tenía este rol. Así que lo que estaban haciendo los sabios era recordarles finalmente el rol que Dios había establecido para un rey, para que ellos también respondieran un servicio mutuo, un servicio perpetuo. Y después vemos el contraste. En el versículo 10, el consejo de los amigos. Que a diferencia del consejo de los ancianos, este no parece más un consejo, sino es una imposición, lo que tenían que hacer, con un tono impositivo. Vamos al versículo 10, en la versión del 60 nuevamente, dice, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Así le vas a hablar. Ese fue el consejo de estos jóvenes amigos. Podríamos decir amigotes. Sí, ¿ves? Como dice, pues bien, respóndeles de este modo. Entonces, primero, el otro era un consejo. Si tú haces esto, te va a pasar lo otro. Le dieron el contexto que estaba viviendo el pueblo, pero en contraste de esto, vemos decir a los jóvenes, a estos jóvenes que habían vivido con él, tú haz esto, diles esto, tú exáltate a ti mismo. Y es un consejo no muy bueno, por eso habíamos leído el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ¿cierto? Más bien en consejo de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y noche. Vemos una gran diferencia de lo que se había escrito en los Salmos. Importante de estos jóvenes amigos, que estos jóvenes habían crecido con Roboam. Eran como decía, sus amigotes, ya no eran adolescentes, pero conocían bien a este rey. Eran su círculo cercano. Eran los que vivían las fiestas, podríamos decir, los que estaban ahí todo el tiempo. Sabían lo que pensaba, sabían lo que quería, sabían lo que actuaba. Porque dice, los jóvenes que se habían criado con él. Y probablemente, como era el hijo del rey, ¿cierto?, le seguían en todas las cosas que quería. Él quería. Si él decía algo, el otro lo seguía. Entonces no había mucho contraste. Por lo tanto, se aprovechaban de los lujos que tenía este hijo de rey en ese momento. Vivían los mismos lujos que Jeroboam. Pero lo más importante es que lo conocían bien. Y le entregaron finalmente las palabras que Roboam quería escuchar. Podríamos decir que este consejo que tenía Roboam en su corazón era lo que él quería escuchar. Finalmente fueron como las excusas de decir, voy a tomar un consejo de los sabios y la del otro para tomar lo que él quería, lo que él deseaba en su corazón. Es como cuando una persona va al doctor y el doctor no le da el medicamento que él quiere. Entonces después va otro y no le dice que no y toma otro, ya hasta que dice, no, yo voy a este porque él me tomó lo que yo quería. En cierta forma, sin querer escuchar lo que quiere decir el otro. Porque quiere finalmente buscar su propia respuesta. Y eso fue un poco lo que tenía en el corazón este Roboam, que quería, a sí mismo quería buscar lo que él quería, finalmente. Y esto vemos en su respuesta también, como les decía en los versículos ahí 14, dice, y siguió el consejo de los jóvenes, ¿cierto? Les dijo, si mi padre os impuso un yugo pesado, yo os aumentaré la carga. Es interesante que, en la versión del 60 dice otras cosas. Dice, versículos 11 dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Esto es lo que había dicho el pueblo, ¿cierto? Pero les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Imagínense, se estaba creyendo, vamos a ver otras cosas. Ahora pues, mi padre os cargó con un pesado yugo, mas ahora añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes,
mas yo castigaré con escorpiones. Escorpiones, imagínense lo que se creía. Bueno, esta respuesta nos va a demostrar un poco lo que había en el corazón de este Roboam. Primero, que no amaba al pueblo, se amaba a sí mismo. Quiso castigarlo con escorpiones, con una frase que demuestra que él iba más allá de azotar, que iba a sacar hasta lo último que tenían, que iba a chupar como... ay, se me olvidó esos animales que te chupan y te absorben todo. Sanguijuelas, ¿cierto? Como esas sanguijuelas que iban a sacar todo lo que tenía el pueblo. Eso es lo que quería, no estaba amando al pueblo. Por otra parte nos muestra que tenía una falsa autopercepción de sí mismo. Se creía más grande que los demás, incluso que grandioso su padre Salomón. Creía que iba a ser mejor que él, con todo lo que él tenía, con las bendiciones que tenía. Entonces, imagínense, dijo, mi dedo más pequeño, mi meñique es más grueso que su lomo, o sea, mi poder es mucho mayor que el de mi padre. Entonces, la percepción de sí mismo estaba equivocada, o sea, no sé, bájate de la nube un poco, como que se creía mucho más. Y por otra parte, se amaba a sí mismo, era un hedonista. Estaba buscando las cosas para sí. Yo voy a hacer esto otro. Yo os castigaré. Mas yo añadiré más a vuestro yugo. Entonces, era muy hedonista, se creía... ayer estábamos hablando de eso, ¿cierto? No era para nada humilde el hombre. Y por otra parte, no escuchó o no oyó al pueblo. O sea, lo oyó, quiso entender, pero finalmente podemos ver que no era para escucharlos, para entender, para razonar lo que ellos entendían, para saber la situación que ellos tenían. Por lo tanto, había una mala comunicación, que era lo contrario que había realizado su padre Salomón. ¿Se acuerdan cuando había recién asumido su coronación? Después había tenido este problema de las prostitutas que tenían un hijo y que él escuchó y tomó una buena decisión. Aquí hubo lo contrario, que él no escuchó al pueblo, sino que él quiso seguir su propia decisión. Así que ahí estaba el corazón de este Roboam. Bueno, y las consecuencias que tuvo esta decisión fueron desastrosas, porque el impacto que llegó a tener fue uno de los más grandes para la historia de Israel, que fue la separación de los dos reinos. Porque se quiso considerar más grande que los demás, que iba a tener el mayor reinado, se saltó a sí mismo. Bueno, Dios lo humilló, pero también hizo que su pueblo sufriera, que el pueblo se separara, que hubo en este caso la gran división del reino de Israel. De las 12 tribus, podríamos, mira si puedes ver el mapa, de las 12 tribus, solo la tribu de Benjamín y de Judá se quedaron con él. Bueno, la tribu de Simeón que está abajo en verde, bueno, no imagino que no se ve mucho, pero la tribu de Simeón que está en verde con rayas abajo, había sido ya casi absorbida por la tribu de Judá, o sea, como casi ya había desaparecido en ese momento. Por lo tanto, la tribu más grande era la de Judá y la de Benjamín, Judá que había venido el mismo rey, David. Entonces, todas las demás tribus que estaban en el norte se desprendieron y se quedaron, podríamos llamar, en el reino del norte y después el reino del sur, que al norte le dicen Israel y después el reino de Judá, porque eran las dos principales. Incluso Jerusalén, no se ve ahí, pero está al parte limítrofe, se podría decir, entre Judá y Benjamín, en la parte de Benjamín. Y es interesante recordar que de las 12 tribus, había una tribu, que eran los levitas, que ellos habían estado, ¿cierto?, que no tenían tierra en sí, que habían sido para servir a los demás. ¿Y qué pasó con esta tribu? Después pasó que los echaron, se podría decir, del norte, por la maldad que hubo en el norte, y se fueron regresando al sur, por la maldad que había después en el norte. Así que
La consecuencia que tuvo esta mala decisión, esta mala autopercepción, este mal entendimiento de sí mismo fue tremendo. Como hasta ahora se puede ver eso. Y es por eso que en el versículo 15, el versículo dice, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra de Jehová, que había dado por medio de Ahías. Bueno, a pesar de esto, Dios tenía el control, porque dice que era designio de Jehová, era designio de lo que había pasado. Dios ya sabía lo que iba a acontecer. No es que Dios obligó a este rey a comportarse de esta manera, a seguir estas formas, a tomar estas decisiones. No lo obligó, pero sí conocía y sí sabía. Y ya sabía cómo se iba a actuar. Por lo tanto, en esta situación Dios tenía de todas formas el control. Y como Dios tenía el control, Dios igual se muestra después en los textos paralelos que están en Segunda de Crónicas, que Dios tuvo misericordia con ellos, tuvo igual de todas formas misericordia. El impacto que tuvo su mala decisión no fue tan extrema ni tan inmediata como se nos presenta, como debería haber sido. Dios dice que tuvo misericordia del reinado de Roboam. Incluso los primeros años, a pesar de que esta división fue difícil, fue de forma estable. Y como les decía, incluso los levitas tuvieron que irse para el sur, que eran los que estaban encargados de todo lo que era el servicio, la adoración al Señor. Ellos se fueron hacia el reino del sur. Así que, a pesar de todo, esta división, estas consecuencias no fueron tan graves como podrían haber sido, porque Dios tuvo misericordia, pero sí hubo grandes consecuencias. Bueno, vamos a algunas observaciones con esto. Primero podemos ver que había un diagnóstico en el corazón de este Roboam, que tenía que ser sanado, que tenía que ser salvado. Sabemos que Dios está en todas partes y que Él llama, busca y que Él conoce, Él es omnipresente. No hay ningún otro ser, no hay nadie como Dios que puede ver el corazón de las personas. No hay nadie, solamente Dios lo puede hacer. Él es quien conoce no solamente el global de toda la situación, pero también conoce cada uno de los corazones. Y en ese sentido conoce también los corazones de cada uno de nosotros. Sabe dónde nosotros tenemos nuestros deseos. Sabe que por nosotros mismos no podemos agradarle a Él. Que si fuera Él nos dejara solamente un momento por nuestra naturaleza y por la naturaleza pecaminosa que tenemos, nos desviaríamos, nos dejaría, nos alejaríamos de Él, porque nadie busca a Dios. Pero sí es importante, por eso mismo es importante reconocer que Dios busca humildad en las personas, busca que no nos exaltemos a nosotros mismos, busca que a pesar de lo que nosotros tengamos o lo que no tengamos, recordar que lo que tenemos ha sido dado por Dios. No ha sido dado por cualquiera. Son regalos. Nuestra altura, nuestra cercanía quizás. La mayoría de las cosas grandes que nosotros tenemos no las hemos ganado. Sí, el Señor nos ha dado oportunidades para poder hacerlo. Pero en este caso nadie nos puso en la cuna donde nadie eligió donde teníamos que nacer. Roboam no había elegido nacer de Salomón, ser hijo de Salomón. Por lo tanto tenía que tener humildad. Y eso mismo también de tener una autopercepción correcta. Es importante. Y la mejor percepción que nosotros podemos tener de nosotros mismos es ir al que todo lo conoce, al que todo lo sabe, al que nos creó. Por lo tanto, la mejor percepción que podamos entender es a través de su palabra, a través de la Biblia. Y aquí nos van mostrando características que nosotros tenemos como seres humanos, cómo son las tendencias que tenemos de exaltarnos, de
del orgullo de no servir a los demás. Y es interesante también, una de las cosas contextuales más importantes que podemos ver es que finalmente el consejo que le dieron los ancianos de Salomón a Roboam era que fuera un rey siervo. Dice, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y tenemos que reconocer que el rey siervo por excelencia es Jesucristo. Es Él el que actuó sabiamente. Por lo tanto, para conocernos a nosotros mismos, para conocer nuestros roles, es sumamente importante conocer a Jesucristo, que es el culmine, el más importante, el clímax de un rey siervo. Entonces, para conocer lo que es un rol de un rey o el rol de una persona, el rol de quien es finalmente un ser humano, hay que conocer de Jesucristo. Sin Jesucristo no podemos entender el Evangelio. Pero sí, acuérdense que en este tiempo, en el Antiguo Testamento, ellos sí tenían estos indicios del Mesías, iban conociendo a Jesucristo. O sea, iban a conocer que iban a ser Jesucristo. Pero ahora nosotros conocemos aún más que en este tiempo. Por lo tanto, se nos está llamando a tener un rol de servicio, un rol de siervo como Jesucristo lo hizo. En todos nuestros roles, ¿cierto?, de hijo de Dios, roles de esposos, roles de padres o roles de, en este caso, algunos abuelos, roles en sus trabajos, los roles de vecinos, en todos los roles que nosotros tengamos, es importante, y las responsabilidades que nosotros tengamos, hay que reconocer a este rey siervo como la forma de servir, en contrario como lo hizo Roboam. Y es de ahí que todas las responsabilidades que nosotros podamos tener, tenemos que asumirlas en Jesucristo y pedirle ayuda a Él. No reconocer en nuestras fuerzas, sino que reconocer en las fuerzas del Señor. Así que podemos aprender de Roboam una situación importante, lo que está en nuestros corazones, a entregar un buen diagnóstico de lo que está pasando en nuestras vidas, pero principalmente ir a Jesucristo, a reconocer en Él de que Él es el gran Rey y que Él es el Rey de mi vida. Jesucristo es el Rey de mi vida. Y a pesar de que no es el Rey de mi vida, Él sigue siendo el Rey. Yo me puedo someter a Él en forma voluntaria o lo puedo hacer de forma... O sea, Él va a seguir siendo Rey, aunque yo no me someta. Pero siempre va a haber un conflicto ahí. Por eso mismo, Él lo hace de forma amorosa y de forma sierva, con amor hacia el pueblo, con cuidado, con protección, conociéndonos, como todo lo contrario que tuvo en este caso Roboam. Bueno, vamos a orar y agradecer al Señor por esta oportunidad que nos da de conocer su palabra. Señor Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de haber escudriñado a este hombre Roboam. A veces son personajes del Antiguo Testamento que no son tan conocidos, pero podemos entender tanto de nosotros y de las situaciones que estamos viviendo en la actualidad con respecto a dónde están nuestros corazones. Señor Santo, perdónanos porque hemos sido como Roboam muchas veces, pero también agradecemos porque el perdón está ahí, la cercanía, la misericordia, el cuidado siempre está presente delante suyo, Señor. Y es en Jesucristo, Señor, este Rey Siervo, que nos da la oportunidad de ser adorarle, de acercarnos a usted. Permítenos, Señor, y denos una fuerza para poder también servir a los demás con nuestros dones, con nuestras cosas que usted nos ha entregado para su iglesia, para su reino. Amén, Señor. Para todo el mundo también, para todo el mundo, Padre. Amén, Señor. Así que muchas gracias por esta oportunidad que me ha dado de predicar, Señor, y también de poder escudriñar su palabra. Amén, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.